Pues creo que en realidad surgió antes el tono. Nosotros llevábamos mucho tiempo queriendo continuar, digamos, la estela de Chicas del Cable, ¿no? De hacer una serie para mujeres y bueno, un poco con esa esencia, ¿no? de personajes femeninos fuertes y tal, pero estábamos buscando la forma, porque es verdad que uno cuando lleva tantos años trabajando y tantos años haciendo historias de época, pues necesita también evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar un poco sobre el código y cuando se apareció ante nosotros leyendo otra cosa, la figura de la carabina, fue como que todo se unió y de repente tuvo sentido, ¿no? Y lo empezamos a ver claro, pues sí. Era un poco el objetivo, ¿no? O sea, primero ponernos un reto en cada capítulo, que creo que es importante eso, para mantener también la ilusión y para sorprender al espectador, y porque tenemos un espectador que ya está acostumbrado a ver muchísimas narrativas diferentes y parece como que la época siempre se encorseta en lo mismo, ¿no? Y a mí eso no me gusta. Creo que la época permite también muchas cosas y el objetivo de esta serie, por un lado, era hacer una historia bonita para el público al que le gustan las comedias románticas, porque a María José y a mí, mi co-creadora, nos encantan las comedias románticas, pero por otro lado era también sorprender en cada capítulo al espectador y a nosotras mismas también, ¿no? Y creo que la comedia permite eso, permite jugar y ser gamberro y sorprender. Sí, pues mira, yo tenía una lista desde el inicio que iba compartiendo un poco con todo el mundo del espíritu que tenía que tener, ¿no? Creo que la canción de Tonino Carotone que aparece en el capítulo 3, la de Me cago en el amor, es muy significativa del tono que queríamos de serie, ¿no? Hay algo en esta serie para mí que es, hablamos del amor, queremos disfrutar del amor, pero a la vez queremos reírnos un poquito del amor, ¿no? Estamos en un momento en el que este amor romántico está muy cuestionado, sobre todo pues, mujeres feministas y tal, cuestionamos mucho este amor romántico, pero a la vez seguimos disfrutando de estas historias muchísimo. Entonces, esa dualidad o esa contradicción nos gustaba ponerla también en pantalla, ¿no? Sí, creo que desde el título es eso, ¿no? El título, que es Manual para señoritas, el objetivo es un poco, son de todo menos señoritas al uso, ¿no? Todas las normas, efectivamente, que se ponían en los manuales de la época, que eran algo muy habitual, el hacer manuales para señoritas, estas chicas las rompen todas, ¿no? Y eso es lo bonito. Creo que les hemos dado un rol que en las historias hasta ahora casi solo estaba protagonizado por personajes masculinos, ¿no? De personajes mentirosos, imperfectos, pero a la vez adorables, que aquí lo representan ellas, ¿no? Y creo que eso es romper un código importante también en las historias de época, ¿no? Que las protagonistas no sean no sé, flores delicadas a las que se observa a la distancia por lo guapas que son, ¿no? No, aquí son las protas, llevan el peso totalmente y hacen todas cosas que están mal, pero a la vez no están tan mal, ¿no? Bueno, pues el personaje de Nadia de Santiago, que es Elena Vianda, es la carabina, llega a la casa Mencía porque la mamá de las Mencía murió hace un año y entonces ahora el padre cree que las chicas tienen que volver a los eventos sociales, ¿no? Y entonces pues necesitan un acompañante. Entonces ahí llega Elena. Elena, su objetivo es buscarle un marido a Cristina, que es la mayor, y casarla. Y nada más llegar a la casa, la primera persona a la que se encuentra es Santiago Torres, que es el ahijado del padre de las Mencía, que es como el mejor amigo de las chicas y lleva toda la vida enamorado de Cristina. Y enseguida se ven, bueno, y algo sucede entre ellos, digamos que hay una chispa que ninguno puede controlar, ¿no? Yo creo que en esta historia no hay villanos, ¿no? Lo bonito es que... Un poco, ¿no? Nah, tampoco. Yo creo que no, que todos los personajes tienen razones para hacer lo que hacen, hay muchas veces que se equivocan y hay veces que tienen intereses contrapuestos, pero creo que no hay malos como tal y eso me gusta y me interesa, sobre todo en las comedias, pero en todas las historias en general, ¿no? Que los personajes sean complejos. El padre creo que está el pobre un poco superado, ¿no? Se ha quedado solo sin su mujer, tiene 3 niñas en casa totalmente indomables porque son 3 chicas con mucho carácter y cada una súper diferente y no sabe muy bien qué hacer con ellas, por eso también trae a la carabina a decir, pues a ver si ella me las controla porque yo no sé. Y creo que en esta temporada lo que va a aprender es a ser padre, que es algo importante y sobre todo un hombre en esa época, a veces tampoco ahora, se encarga demasiado de sus hijas, sobre todo cuando son adolescentes y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que aprender a acercarse a las mujeres, a entenderlas y sobre todo a apoyarlas en sus deseos y en sus
bueno, sí, lo que quieren hacer. Sí, yo creo que es algo bastante habitual también, ¿no? Cuando en una casa falta la madre, que la hermana mayor, bueno, adquiera de alguna manera ese rol. Yo creo que Elena llega más de hermana mayor también y llega más a decirle, este no es tu papel, deja de pretender ser quien no eres y disfruta que tú también eres una chica joven y también te lo mereces, ¿no? Y les enseña también un poco a recuperar el amor que tenían entre las hermanas, porque bueno, vivir un duelo es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que esta temporada también va de eso, de aprender a vivir de nuevo después de sufrir una pérdida tan grande. No ha sido un referente, me encanta Bridgerton, creo que tenemos un público en común, indudablemente, que es el público al que le gustan las historias románticas y las historias de época, y también con ese punto un poquito más moderno en lo estético, ¿no? Creo que después la gente que se acerque a la serie verá que de narrativa no tiene absolutamente nada que ver con Bridgerton, pero bueno, siempre digo que te comparen con algo tan exitoso nunca puede ser nada malo, así que ojalá tengamos un público la 10ª parte que el de Bridgerton, desde luego. Pues mira, nosotros estábamos trabajando para otro proyecto, esta es la verdad. No exactamente en esta época, pero bueno, estábamos leyendo un montón de libros, viendo un montón de películas y de repente se cruzó pues la figura de la carabina, ¿no? Efectivamente era una figura que ya conocíamos, pero como que no nos habíamos parado a pensar en que es una espectadora siempre en las historias de amor, como son los espectadores en casa, y que de repente podía ser interesante colocarla en primer término, ¿no? Y hacerla protagonista, que era un poco el objetivo de la serie al principio. Trabajamos con un historiador también, leímos mucho, vimos muchas pelis, como siempre, pero creo que al final esta serie no es una serie que pretenda representar la época como tal, sino conectarla un poco con la actualidad, con lo cual hay muchas referencias que son de época, pero también está absolutamente exenta de todo lo político, y buscamos más como las cuestiones sociales o que podían afectar a estas mujeres, cuáles eran los temas más importantes. El primero, casarse, ¿no? ¿Qué cosas no se podían hacer? Por ejemplo, estudiar. Y cosas que nos parecieran curiosas que ahora mismo serían todo lo contrario, ¿no? Lo que en aquel momento era una oveja negra, ahora mismo sería lo mejor. Entonces, buscar un poco esas similitudes y esas diferencias para ponerlas en pantalla. Creo que eso es interesante, ¿no? Que creo que esa era un poco la novedad, poner el foco en el personaje que siempre es el secundario de la historia. Y luego también hacerlo jugar con ese narrador, ¿no? que va entrando y saliendo en la historia y con su complicidad con el público, que al final es un poco como su mejor amigo. El público ve cosas que el resto de los personajes en la serie no ven. Y esa comicidad creo que es muy interesante.